El sol se puso lentamente sobre las montañas dentadas de rocas, que arrojaban un resplandor misterioso a través del desierto estéril. Tala tropezó a través de la espesa maleza. Su túnica, una vez elegante, estaba rota y embarrada. Por su desesperada huida podía sentir el peso opresivo del bosque que se acercaba a ella. Cada paso que daba estaba lleno de pavor, como si el suelo bajo sus pies estuviera vivo observándola esperando que flaqueara. Su gente la había abandonado, la había dejado de lado como una herramienta rota que ya no servía. Los Zorn eran orgullosos, pero su orgullo a menudo conducía a decisiones crueles. Tala había sido una de las jóvenes candidatas prometedoras elegidas para servir en la corte real, un privilegio con el que la mayoría solo podía soñar, pero un único error, un pequeño paso en falso en el protocolo, le había costado todo. La mente de Tala se remontó al momento en que sus propios parientes le habían dado la espalda. Su corazón dolía al recordar los ojos fríos de sus superiores. El juicio rápido y la sentencia final que selló su destino, destierro a las tierras salvajes de Roker, sentencia de muerte en todo. Menos en el nombre, los Soren sabían lo que había. Más allá de los muros protectores de sus ciudades, Roker era el hogar de criaturas que desafiaban la comprensión, bestias con dientes como cuchillas, ojos que brillaban con un hambre sobrenatural y una piel más gruesa que una armadura. Nadie sobrevivía en el desierto. Era un cementerio para los perdidos, los condenados y... Los olvidados. Tala se derrumbó contra un árbol. Su respiración era entrecortada mientras luchaba por mantener su ingenio. Podía oír los aullidos distantes de las criaturas que vagaban por la tierra. La noche se acercaba, y con ella el verdadero terror de Roker metió la mano en la pequeña cartera colgada del hombro, sus dedos rozando los escasos suministros que sus captores le habían dejado: una pequeña cuchilla, un puñado de raciones secas, y un solo frasco de apenas agua suficiente para... ¿Le duraría un día, mucho menos sobrevivir en ese paisaje infernal? Sus agudos ojos alienígenas escudriñaron el horizonte en busca de alguna señal de seguridad, pero no había ninguna. Los picos irregulares se alzaban en la distancia y el espeso bosque se extendía sin fin en todas las direcciones. Estaba realmente sola. Sola. El cuerpo de Tala tembló cuando una ola de desesperación la invadió. Maldijo su debilidad. Había sido entrenada en diplomacia, en el arte de la persuasión, no en la supervivencia. ¿De qué servía su conocimiento de la etiqueta de la corte aquí, donde la regla única era matar o morir? Un susurro en los arbustos cercanos la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró mientras agarraba la pequeña espada en su mano. Sus nudillos se volvieron blancos por la presión. Se puso de pie lentamente. Sus músculos se tensaron. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba la oscuridad en busca de la fuente del sonido. Entonces vio un par de ojos brillantes que la observaban desde las sombras. Un gruñido bajo retumbó a través del aire enviando escalofríos por su columna vertebral. La criatura dio un paso hacia la luz tenue, revelando su forma grotesca. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Una bestia enorme con escamas dentadas, garras afiladas y una polilla llena de filas de dientes afilados como navajas. El hedor de la discusión flotaba de su aliento mientras la miraba con hambre. Tala retrocedió lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que no había escapatoria. La bestia atacaría en cualquier momento. Ella no era nada más que una presa para ella. Una ofrenda débil e indefensa para los monstruos de Roker. Justo cuando la criatura se agazapó, preparándose para atacar, un repentino destello de luz brotó del árbol. Tala apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un crujido ensordecedor llenó el aire y la bestia dejó escapar un chillido de agonía. Una explosión de fuego iluminó la noche y el monstruo se desplomó en el suelo. Su cuerpo se retorció en sus últimos momentos. Los ojos de Tala se abrieron en estado de shock cuando una figura emergió. Desde las sombras, vestido con una extraña armadura metálica, un humano. Su mente se tambaleó con incredulidad. Los humanos eran una especie primitiva y débil común a los ojos de los Zoran. ¿Qué estaba haciendo uno aquí en el planeta más peligroso del sector? El humano se acercó a su rostro parcialmente oscurecido por un casco que brillaba débilmente en la tenue luz, que levantó un arma
extrañando, escaneando el área en busca de más amenazas antes de girarse para encararla. «Tienes suerte de que estuviera cerca», dijo su voz tranquila pero llena de un dejo de urgencia. «Este lugar está lleno de estas cosas. No deberías estar aquí sola». Tala parpadeó todavía en estado de shock. Ella nunca había visto a un humano de cerca antes, y ciertamente no uno con armadura. Como ésta era más alto de lo que ella había esperado. Su cuerpo sólido y poderoso. Pero no era solo su apariencia. Lo que la sorprender le dijo que era su presencia. Había algo en la forma en que se movía, la forma en que hablaba, que la hacía sentir incómodo. Este no era un humano común. Luchó por encontrar su voz. ¿Quién eres tú? El hombre se quitó el casco revelando un rostro afilado y robusto con cabello corto y ojos azules penetrantes. Su mirada era intensa, pero no cruel. «Mi nombre es Capitán Jason Carter, y estás a punto de deberme la vida si no nos movemos antes de que Tala pudiera responder». Otro gruñido resonó entre los árboles. La cara de Jason se endureció y la agarró del brazo tirando de ella, mientras la guiaba más profundamente en el bosque. Su agarre era firme pero no doloroso, y a pesar del peligro se encontró, sintiendo una extraña sensación de alivio en su presencia, mientras corrían esquivando ramas bajas y terreno irregular. Tala no podía sacarse de la mente la pregunta: ¿por qué este humano la había salvado? ¿Qué podría querer un cambio? Capítulo 2. Una frágil alianza. La tensión entre Tala y Jason era palpable mientras continuaban a través de las tierras salvajes de Roker. Tala no dejaba de mirarlo, sus pensamientos corrían. La habían criado para creer que los humanos eran criaturas inferiores, débiles e impulsivas, apenas capaces de funcionar dentro de la sociedad galáctica. Pero allí estaba él guiándola a través de uno de los entornos más mortales de la galaxia, con una calma que nunca había visto antes. Se movían rápidamente. Jason la guiaba con una conciencia casi instintiva del terreno. Tala, agotada y maltratada por su terrible experiencia anterior, luchó por mantener el ritmo, pero se obligó a permanecer cerca. Las criaturas de Roker podrían estar tranquilas por ahora, pero ella sabía que nunca estaban lejos. Finalmente Jason se detuvo agachándose detrás de un gran árbol, le hizo un gesto para que siguiera su ejemplo, explorando la jungla circundante con ojos agudos y experimentados. «Deberíamos estar a salvo aquí por un rato», dijo en voz baja pero firme, «pero no podemos permanecer al aire libre por mucho tiempo». Tala se desplomó contra el árbol. Sus piernas apenas podían sostenerla. Observó a Jason mientras sacaba un pequeño dispositivo de su mochila, escaneando el área con lo que pensaba que era algún tipo de detector de movimiento. Su equipo era más avanzado de lo que esperaba, claramente de grado militar. «Eres humana», finalmente dijo. Su voz todavía estaba llena de incredulidad. «¿Por qué arriesgarías tu vida por alguien como yo?» Jason no la miró de inmediato y se concentró en sus lecturas, pero después de un momento suspiró y la miró a los ojos. «¿Importa?», preguntó. «Necesitabas ayuda y yo estaba aquí. No tengo exactamente el hábito de dejar morir a la gente». Tala frunció el ceño ante su experiencia. Todos tenían motivos ocultos, especialmente en situaciones como esta. Había esperado una demanda de algo y devolver algún precio. Ella tendría que pagar por su vida, pero Jason respondió directamente. «La pilló desprevenida, guardia». «No sabes lo que he hecho», dijo ella mirando en silencio al suelo. «Mi propia gente pensó que valía la pena abandonar». Jason levantó una ceja pero no dijo nada. En cambio, metió la mano en su mochila y sacó una barra de raciones entregándosela a ella. Dijo: «Necesitas tu fuerza. Si vamos a pasar la noche, Tala», dudó. Los Zoran se enorgullecían de su autosuficiencia. Aceptar ayuda de un humano se sintió como un insulto a todo lo que le habían enseñado, pero su estómago gruñó, y ella sabía que el orgullo no la mantendría con vida en este entorno hostil. A regañadientes, tomó la barra mordisqueándola mientras veía a Jason establecer un pequeño perímetro con sensores de movimiento. Después de unos momentos, Jason se sentó frente a ella apoyado contra un mechón caído. Su expresión era ilegible. Sus ojos escaneando la jungla circundante,
como si esperara un ataque en cualquier momento. «Momento, no eres el primero en quedarte atrás», dijo después de un rato rompiendo el silencio. «Este planeta ha sido usado como vertedero desde que estoy estacionado en este sector. Criminales exiliados políticos, personas que han sobrevivido a su utilidad, todos terminan aquí. Eventualmente, Tala apretó sus puños. La vergüenza de su situación pesaba sobre ella. «Yo no era un criminal», dijo con su voz amarga. «Yo era un diplomático. Error. Y me arrojaron a las bestias». Jason avanzando, pero no la presionó para que le diera detalles. Esa es la manera de la galaxia. A veces decía simplemente que las personas en el poder toman decisiones para su propio beneficio y el resto de nosotros pagamos el precio. «Tala». Lo miró sorprendida por el indicio de comprensión en sus palabras. Por un momento sintió una conexión con él, una experiencia compartida de ser dejado de lado por aquellos que deberían haberlos protegido, pero rápidamente apartó el pensamiento. Él era humano. Y ella no podía permitirse confiar en él, sin importar cuán amable pareciera. «¿Cuál es tu plan?», preguntó cambiando de tema. Jason se encogió de hombros. «Sácanos de este planeta. Hay un antiguo puesto de avanzada a un día de viaje. Desde aquí, si podemos llegar, debería poder llamar para que nos recojan los ojos». De Tala se abrió de par en par un puesto de avanzada. Aquí Jason avanzando, ahora está abandonado, pero debería todavía haber algún equipo de comunicaciones en funcionamiento. Si tenemos suerte, podemos obtener una señal. El corazón de Tala se aceleró. El pensamiento de escapar de esta pesadilla era más de lo que se había atrevido a esperar, pero todavía había una pregunta que ardía en su mente. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó con su voz apenas un susurro. Jason la miró, sus ojos azules perforando sus defensas. «Porque no dejo a la gente atrás», dijo simplemente. «No es quien soy». Por primera vez desde su exilio, Tala sintió un destello de esperanza. Tal vez solo, tal vez había encontrado un aliado en este desolado lugar. Capítulo 3. Las bestias de Roker. El día aún no había despuntado del todo, cuando Jason y Tala comenzaron su caminata hacia el puesto de avanzada. Abandonado el espeso dosel arriba, dejaba ver solo los rastros más débiles de luz solar que proyectaban largas sombras a través del suelo de la jungla. El aire estaba denso con humedad y el olor a tierra mojada mezclado con el leve olor a desglose. El desierto de Roker estaba quieto, pero era el tipo de quietud que Tala había llegado a entender que significaba peligro. Jason, sin embargo, se movió a través de la maleza, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes de que sus pasos fueran medidos cada uno, evitando deliberadamente el crujido de las hojas muertas o el chasquido de las ramitas bajo sus pies. Tala lo siguió de cerca, tratando de imitar sus movimientos lo mejor que pudo, aunque cada músculo gritaba de cansancio. «¿Cuánto más lejos?», preguntó en voz baja. Su voz apenas era un susurro. La tensión en el aire era palpable, como si la jungla misma estuviera viva, y observándolos miró detrás de ellos esperando ver una de las monstruosas criaturas de Roker acechando en las sombras. «Otras 6 o 7 horas si mantenemos este ritmo», Jason respondió sin darse cuenta. La vuelta a su voz era baja pero tranquila, sin dar ninguna indicación de miedo. «Weck. Necesitamos movernos rápidamente. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí afuera, más probabilidades habrá de que nos encontremos con algo desagradable». Tala había visto suficientes bestias de Roker para saber que tenía la razón de la noche anterior. Era solo una de las muchas que vagaban por el planeta. Había rumores en su mundo natal sobre el rockero Tim, que se decía que asustaba a los niños para que obedecieran, pero estando allí y presenciando la absoluta hostilidad del entorno, Tala se dio cuenta de que esas historias apenas arañaban la superficie del terror que este planeta albergaba. Se movieron a través de la jungla en silencio durante un tiempo. El único sonido era el suave susurro de las hojas y el ocasional gruñido distante de las profundidades del bosque.
Tala no pudo evitar admirar la capacidad de Jason para navegar en un entorno tan mortal cada vez que se acercaba a un matorral particularmente denso o un claro sospechosamente tranquilo. Jason dejaba de escanear el área con esos ojos agudos y calculadores suyos antes de guiarlos por un camino seguro. Se movía con una especie de confianza tranquila, como si se hubiera enfrentado a estos peligros muchas veces antes. Tala, por otro lado, se sentía completamente fuera de su elemento. Su entrenamiento como diplomático no la había preparado para esto. Negociar tratados de paz, navegar por intrigas políticas, incluso manejar latas. Y esas relaciones eran habilidades que había perfeccionado durante años de estudio. Pero aquí en las tierras salvajes de Roker, nada de eso importaba. Era supervivencia, pura y simple, y Jason era el que tenía el conocimiento para asegurarla. Mientras continuaban su viaje, la mente de Tala vagó de regreso a su gente. Los Sorin que la habían abandonado, el recuerdo de sus rostros fríos e insensibles, cuando la sentenciaron a este destino, todavía dolía. Los ancianos la habían juzgado demasiado rápido. Ansiosos por echarla como chivo expiatorio de sus propios fracasos, ella había estado tan orgullosa. Cuando fue seleccionado para servir en la corte real, creyendo que podía hacer una verdadera diferencia en el futuro de su gente, pero todo lo que había hecho falta era un error, una negociación fallida con un imperio vecino, y se habían vuelto contra ella ansiosos de ofrecerla como sacrificio al desierto de Roker. Era más fácil culparla de admitir sus propios defectos. Tala apretó los puños sintiendo una oleada de ira. Había sido abandonada para morir entre monstruos, y sin embargo, era un humano, una especie que su gente consideraba inferior a ellos, quien había salvado su vida. La ironía no se le escapó. De repente, Jason levantó una mano para indicarle que se detuviera. Tala congeló su corazón acelerándose mientras escaneaba la jungla a su alrededor. No podía ver nada fuera de lo común, pero la postura tensa de Jason le decía que algo nos estaba siguiendo. Jason dijo en voz baja. Lentamente giró la cabeza y entrecerró los ojos mientras miraba a la espesa maleza detrás de ellos. «¡Quédate cerca de mí!». El pulso de Tala se aceleró y su mano instintivamente fue a la pequeña espada que Jason le había dado antes. Podía sentir el peso de la jungla presionándola. El silencio opresivo solo lo rompía, el sonido de las hojas susurrando. «¿Es una débil?». «¿De las bestias?», susurró. Apenas podía sacar las palabras. Su garganta se sintió apretada. Su cuerpo temblaba con la anticipación de lo que fuera que los acechaba. Los ojos de Jason se dirigieron hacia ella. Su expresión era ilegible. Tal vez o podría ser algo peor. Antes de que Tala pudiera preguntar qué quería decir, un gruñido bajo resonó a través de los árboles, enviando un escalofrío por su columna vertebral. El sonido era profundo y demasiado cerca para su comodidad. La mano de Jason se presiona alrededor de la empuñadura de su arma. Su cuerpo se tensó como un resorte en espiral. «Prepárate para correr», dijo. Su voz era firme pero urgente. «Si las cosas van mal, te diriges hacia el puesto de avanzada. No mires atrás y no te detengas por nada. Entienda». Saliva de Tala trago, asintiendo con fuerza a pesar de que cada instinto le gritaba que hiciera lo contrario. ¿Cómo podía dejarlo atrás? Era su única oportunidad de supervivencia. Jason se agachó y sus ojos escanearon el área con un enfoque láser. El gruñido se hizo más fuerte y más cerca, y Tala pudo ver el débil contorno de algo moviéndose entre los árboles, una forma enorme y descomunal que hizo que su corazón se acelerara y, entonces, sin previo aviso, la criatura se lanzó desde las sombras, su cuerpo masivo se estrelló a través de la maleza con una velocidad aterradora. Era más grande que la bestia de la noche anterior. Su piel, oscura y escamosa, brillando en la luz tenue, sus ojos brillaban de hambre cuando los atrapó dejando escapar un rugido ensordecedor que reverberó a través de la jungla. Jason gritó disparando su arma en un estallido de energía azul eléctrico brillante. La criatura retrocedió, pero no fue suficiente para detener su carga. Tala. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Se dio la vuelta y corrió, sus piernas bombeando tan rápido como podía llevarla a través de las ramas de follaje espeso, azotaban su cara y sus pies tropezaban con raíces y rocas, pero ella no se detuvo detrás de ella.
Podía escuchar los sonidos del arma de Jason disparando seguidos por los rugidos. Enfurecidos de la criatura mientras atravesaba la jungla en su persecución, sus pulmones ardían, su visión borrosa, pero aún así corrió hacia el puesto de avanzada. Tenía que llegar al puesto de avanzado. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas retorcidas formando un laberinto que hacía casi imposible ver un camino claro. Su respiración era entrecortada, jadeos, su corazón latía con fuerza en su pecho. El miedo se apoderó de ella amenazando con paralizarla, pero se obligó a seguir moviéndose de repente. El suelo bajo ella pasó, y Tala tropezó cayendo por una pendiente pronunciada. Se golpea el suelo fuertemente. El impacto la dejó sin aire. Por un momento se quedó allí, aturdida y desorientada. El mundo, girando a su alrededor cuando finalmente recuperó sus sentidos. Ella se dio cuenta de que había caído en un pequeño barranco oculto a la vista por el peso dosel que cubría los sonidos de las criaturas. Los rugidos eran distantes ahora, pero aún podía escucharlos resonando a través de la jungla como una pesadilla que no terminaría. Tala luchó por ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor a su lado. Miró a su alrededor tratando de orientarse. No había señales de Jason, y la comprensión le diagnosticó una oleada de pánico. ¿Había muerto? ¿La criatura lo había alcanzado? ¿Mientras corría? No podía pensar así. Jason era un soldado. Sabía cómo sobrevivir. La había salvado. Una vez, y ella tuvo que creer que él podía salvarse tomando una respiración profunda. Tala comenzó a trepar fuera del barranco, usando las raíces y rocas para levantarse. Su cuerpo dolía y sus músculos gritaban en protesta, pero no se detuvo. No podía permitirse el lujo de detenerse cuando finalmente llegó a la cima. Se agachó escaneando el área en busca de cualquier señal de peligro. La jungla estaba tranquila de nuevo, pero ella sabía que eso no significaba que fuera seguro. Tala dudó, insegura de qué dirección ir. El puesto de avanzada todavía estaba a horas de distancia y sin Jason no estaba segura de poder hacerlo por sí sola, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir moviéndose justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, un sonido detrás de ella, la congelada, un suave crujido, el chasquido de una ramita. Tala giró lentamente su corazón en su garganta y allí de pie, a solo unos pocos pies de distancia, estaba Jason golpeado y magullado, pero vivo. Su arma estaba colgada sobre su hombro y su rostro tenía una expresión sombría. «Creí que te dije que no miraras atrás», dijo con voz áspera pero llena de alivio. Tala soltó una risa temblorosa. Su cuerpo se hundió por el agotamiento. «No lo hice», Jason sonoro, pero el momento de ligereza fue breve. Miró por encima del hombro, sus ojos escaneando la jungla con la misma intensidad que antes. «No estamos fuera. Delaware Bosque», todavía dijo con tono serio. «Una vez más, esa cosa todavía está ahí afuera y no se detendrá hasta que nos encontremos». Tala asentándose con la cabeza, su determinación renovada. Entonces Letún no le dará la oportunidad, y con eso presionaron el peso de la jungla, presionándolos mientras se dirigen hacia el puesto avanzado, sabiendo que la verdadera batalla aún estaba por venir. Capítulo 4. La última batalla. El sol comenzaba a ponerse una vez más, proyectando largas sombras a través de la jungla. Mientras Jason y Tala se acercaban al puesto avanzado, era una estructura ruinosa y desmoronada, apenas visible a través de las enredaderas espesas y la maleza que lo habían reclamado a lo largo de los años. Pero para Tala fue la primera señal de esperanza que había visto desde su exilio. Jason abrió el camino con su arma lista, escaneando el perímetro en busca de cualquier señal de peligro. El puesto de avanzada estaba abandonado, tal como había dicho, pero eso no significaba que fuera seguro. Se sabía que criaturas como la que los había perseguido se refugiaban en lugares como este, y Tala podía sentir el peso de su presencia incluso cuando entraban. El interior del puesto de avanzada estaba oscuro y mohoso. El aire estaba denso con el olor a análisis. Maquinaria rota y suministros desechados cubrían el piso, y las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos alienígenas que Tala no reconoció.
Jason se movió rápidamente y se dirigió directamente a una pequeña consola en la esquina de la habitación. «Ayúdame a encender esto», dijo, sacando un pequeño dispositivo de su mochila. «Si podemos poner las comunicaciones en línea, puedo pedir la extracción». Tala ascendió, aunque ella ascendió. No tenía idea de cómo funcionaba la tecnología. Siguió sus instrucciones y lo ayudó a sacar la energía de la consola y rezó para que el antiguo equipo todavía funcione. Pasaron minutos en un intenso silencio mientras Jason trabajaba con sus dedos volando sobre los controles. Talis se paró junto a la entrada. Su corazón latía con fuerza mientras vigilaba. Cualquier señal de las criaturas que los habían estado cazando justo cuando Jason logró poner en línea la matriz de comunicación. Un rugido ensordecedor resonó a través de la jungla enviando escalofríos por la columna de Tala. Giró los ojos y se abrió de par en par cuando vio movimiento en los árboles. La criatura los había encontrado y venía. Rápido. ¡Jason!, gritó. El pánico crecía en su pecho. Jason no dudó. Agarró su arma y corrió a su lado. Su rostro tenía una determinación de sombra. «Necesitamos contenerlo el tiempo suficiente para que la señal pase», dijo con voz tranquila a pesar de la situación. Tala tragó saliva. Agarró con fuerza su pequeña espada. Sabía que estaban en desventaja. No había manera de que pudiera derrotar a la criatura en combate directo, pero no tenían otra opción. La criatura atravesó la esquina del árbol y su forma masiva se ilumina por la luz tenue del sol poniente. Sus ojos brillaban de hambre y sus mandíbulas goteaban saliva cuando dejaron escapar. Otro rugido escalofriante. Jason disparó su arma, la explosión azul eléctrica tocando la gruesa piel de la criatura, pero apenas redujo la velocidad. La bestia carga hacia ellos. Sus garras desgarraron el suelo mientras cerraba la distancia. El corazón de Tala se aceleró mientras intentaba, piensa en un plan. Cualquier plan que pudiera ganar tiempo, y entonces lo vio. La estructura desmoronada de The Outpost, debilitada por años de abandono, si pudiera atraer a la criatura adentro. Tal vez, solo tal vez, podrían derribarla sobre ella. «Jason», gritó con su voz llena de urgencia. «The Outpost es inestable. Podemos derrumbarlo sobre la criatura». Los ojos de Jason se dirigieron al edificio, y una breve sonrisa cruzó su rostro. «No es una mala idea», dijo. «Ya se están moviendo hacia la estructura, pero necesitamos movernos rápido juntos». Corrieron hacia The Outpost. La criatura los estaba pisando los talones. Jason disparó otra ráfaga de tiros para mantener a la bestia a raya mientras se lanzaban al interior del edificio desmoronado. «Prepárense», dijo Jason con la voz tensa por la concentración. «La atraeré. Tú saca los soportes». Tala, inclinando con la cabeza, las manos temblaban mientras agarraba su espada. Se movieron rápidamente cortando las vigas débiles que sostenían el techo. Las paredes crujieron en protesta, la estructura tambaleándose al borde del colapso. Jason disparó. Un último disparo, atrayendo la atención de la criatura mientras se lanzaba hacia la entrada. La bestia rugió con furia y cargó tras él su cuerpo masivo chocando contra la puerta, justo cuando el techo comenzaba a ceder. Ahora Jason gritó. Blandió su espada con todas sus fuerzas, cortando la última viga de soporte. El techo se derrumbó con un estruendo ensordecedor, enterrando a la criatura bajo una montaña de escombros. Por un momento hubo silencio, luego los escombros se movieron y la criatura soltó un último rugido de minometinas, dolor antes de caer quieta. Tala se desplomó al suelo. Su cuerpo temblaba de agotamiento, apenas podía creerlo. Lo habían logrado. La criatura estaba muerta, y ellos estaban vivos. Jason se paró sobre ella, su rostro manchado de tierra y sudor, pero había un destello de triunfo en sus ojos. «Lo logramos», dijo ofreciéndole una mano. Tala la tomó, su corazón todavía acelerado. «Lo logramos», repitió su voz. Llenos de incredulidad mientras permanecían. Allí, rodeado de los restos del puesto de avanzada, el sonido débil de una señal de calma crepitó a la vida. La ayuda estaba en el camino. Tala miró a Jason. Una extraña sensación de gratitud y respeto llenó su pecho. La habían dejado morir entre monstruos, pero este humano, este inesperado Ali,
Le había salvado la vida. Tal vez, solo tal vez, había más en los humanos de lo que le habían enseñado.